Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Cumple el primer vicepresidente cubano intensa agenda de trabajo en Bruselas. Llama a mandatario ecuatoriano a unir voluntades para construir un futuro mejor a ambos lados del Atlántico. Rinden homenaje a miembros de la Brigada Médica Cubana que combatió el ébola en África Occidental. Dialogan el Papa Francisco y Vladimir Putin sobre Ucrania y Oriente Medio. Este miércoles concluyó la primera jornada de la segunda cumbre CELAC-Unión Europea. Mañana los jefes de delegaciones deben aprobar 3 documentos consensuados. Conozca lo sucedido hoy en Bruselas a través de nuestros enviados especiales. Una maratónica jornada de encuentros bilaterales marcó la mañana en el edificio Justus Lipsius de Bruselas, sede de la segunda cumbre CELAC-Unión Europea. Sobre el mediodía, el polaco Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, recibía oficialmente a los jefes de delegaciones y minutos después abría la primera sesión de trabajo. Como presidente pro tempore de la CELAC, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa ofreció uno de los discursos de apertura centrado en las cuentas pendientes de las relaciones birregionales. Resulta inaceptable que mientras América Latina y el Caribe tienen depositados $1 billón de nuestros recursos en el primer mundo, sigamos dependiendo de préstamos externos, inversiones extranjeras, de cooperación sin ningún impacto estructural. Debemos aprender a aprovechar nuestro ahorro y destinarlo a la inversión en nuestra propia región. Para eso la CELAC trabaja en una nueva arquitectura financiera regional. Cuba y Venezuela estuvieron presentes. Celebramos el triunfo de la dignidad y soberanía del pueblo cubano y el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Aún queda por extirpar el inhumano e ilegal bloqueo y la devolución del territorio ocupado de Guantánamo. Rechazamos y demandamos la derogatoria de la orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, imponiendo sanciones unilaterales a Venezuela por supuestamente constituir un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. El resto de las intervenciones fueron a puertas cerradas, incluida la del primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Este viernes cerrará sus puertas esta cumbre con la supuesta aprobación de 3 documentos que, si bien no cerrarán brechas históricas, sí podrían acercar a 2 regiones que buscan puntos en común. Desde Bruselas, Bélgica, Antonio Gómez, Adrián Migueles y Oliver Zamora Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como parte de las actividades que realiza en la capital belga, el primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo hoy 13 reuniones bilaterales antes de asistir a las sesiones de trabajo del segmento de alto nivel. Un cordial saludo fue el punto de partida del encuentro este miércoles entre el primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. El principal tema durante la conversación fue el diálogo político recién iniciado entre Cuba y la Unión Europea, cuya cuarta ronda está prevista para los días 15 y 16 este mes en la ciudad de Bruselas. La diplomática, de origen italiano, ha sido una de las impulsoras del acercamiento bilateral, una voluntad reflejada durante su reciente visita a Cuba y su anterior desempeño como canciller de Italia. Minutos antes, el dirigente cubano se reunió con los primeros ministros de Eslovenia, Miru César, y de Luxemburgo, Xavier Bettel, 2 estados que se caracterizan por sus buenas relaciones con la isla. Sobre el mediodía, Díaz-Canel fue recibido oficialmente como jefe de la delegación de nuestro país al segmento de alto nivel, en el cual participan alrededor de 40 mandatarios y representantes de 61 países. Desde Bruselas, Bélgica, esto fue un reporte de Adrián Migueles, Antonio Gómez y Oliver Zamora Oria para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a Bruselas no solo asistieron jefes de Estado y gobiernos, también cientos de intelectuales europeos y latinoamericanos para pronunciarse sobre temas culturales y políticos que ocupan hoy al mundo. Pura efervescencia revolucionaria se vivió esta tarde en el Passage 44 de Bruselas. Cientos de parlamentarios, intelectuales y líderes de izquierda se reunieron para intercambiar sobre problemas culturales y políticos del mundo de hoy. Venezuela fue el tema central. Es muy evidente
que el imperio está utilizando todas las armas imaginables para desestabilizar la revolución bolivariana, para crear una situación de crisis. Ha usado a sicarios provenientes del mundo de la mafia del narcotráfico en Colombia, ha utilizado la guerra económica. El intelectual cubano también llamó a una estrategia antihegemónica en los medios de comunicación. Porque lo primero que hace esa maquinaria es decidir de qué te debes enterar y después el enfoque con lo que te debes enterar. Y a veces una noticia relevante está tan sumergida en el torbellino de noticias sin importancia que la gente no se entera de lo relevante. A diferencia del diálogo gubernamental, en este foro se vivió un sentimiento de hermandad en el cual América Latina no estaba echada menos. Hemos venido acá con una voz de alerta, que pongamos los ojos en Honduras, que de lo que ocurra en Honduras también dependerá mucho de lo que el imperio pretenda hacer en el resto de nuestra América. Se presentó una declaración final que sirve de punto de partida para la Cumbre de los Pueblos de este 11 de junio, una cita que unirá los verdaderos rostros de América Latina y Europa. Porque ya sabemos todos que este mundo es de los humanos. Desde Bruselas, Bélgica, Antonio Gómez, Adrián Migueles y Oliver Zamora Oria para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al presidente ruso Vladimir Putin, con quien dialogó sobre temas de interés recíproco. Según informó la Santa Sede, las conversaciones se desarrollaron en un clima cordial y de respeto mutuo. Durante el encuentro, el sumo pontífice se refirió a la necesidad de buscar la paz en Ucrania y el Medio Oriente con la ayuda de la comunidad internacional. Como es habitual, tras la audiencia privada, el obispo de Roma y el mandatario ruso intercambiaron regalos. Este martes, Putin inauguró el pabellón de su país en la Exposición Universal de Milán 2015 y se reunió con el primer ministro italiano, Matteo Renzi. Y miles de profesores y estudiantes chilenos marcharon este miércoles en Santiago para demandar mayor participación en la reforma educativa que lleva adelante la presidenta Michelle Bachelet. La manifestación fue denominada la Marcha de las Propuestas debido a que los jóvenes llevaron diversas proposiciones a las autoridades del sector. Entre ellas la necesidad de una nueva educación que atienda temas como el financiamiento público, condiciones laborales estables y una carrera que dignifique a los docentes. Al concluir la marcha, los participantes fueron reprimidos por la policía, que usó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos. Diplomáticos de la sección de intereses de Cuba en Washington, encabezados por el jefe de la misión, José Cabañas, participaron en la ceremonia para colocar el mástil de la bandera en el exterior del edificio que se convertirá en la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Según informa el sitio web Cuba Debate, durante la breve ceremonia los funcionarios entonaron las notas de nuestro himno nacional. Periodistas y curiosos se agolparon frente a la verja del edificio. La colocación del mástil para la bandera se suma a una serie de obras de renovación que la sección de intereses cubana ha realizado como parte de la preparación para la apertura de la futura embajada. Hola, ¿qué tal? Y la Selección Nacional de Fútbol de nuestro país ya juega su primer partido de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 enfrentando a Curazao. Curazao pues es un equipo que, dirigido por el astro holandés Patrick Kluivert, hace unos días derrotó después de 45 años de espera a una selección de Trinidad y Tobago. Partido importante para el equipo cubano en aras de un buen resultado para saldar el choque de vuelta este domingo 14 a las 4 de la tarde en el estadio Pedro Marrero. Y con el anuncio de la visita del presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, el ruso Krysan Ilyuchinov, el comité organizador de la edición 50 del torneo Capablanca y Memoria confirmó hoy en conferencia de prensa que este domingo 14 será inaugurado el certamen en el Hotel Habana Libre. El principal grupo del torneo, ELTE, tendrá elo de 2.715 y contará con jugadores de la talla de grandes maestros como Leinier Domínguez, los rusos Jan Nepomniachtchi y Dmitry Andreikin, Pavel Yanov de Ucrania y el chino Yu Yamyi. De acuerdo con el elo de cada uno de estos trevejistas, Leinier es primero con 2.746 y Brusón el último con 2.677.
La ley se llevará a cabo a doble vuelta y tendrá descanso el día 20, informa el periodista Aurelio Prieto Alemán. Asimismo, trascendió que se cancelará un sello alegórico al aniversario 50 del torneo Capablanca y se impartirá un ciclo de conferencias que abordarán diversas aristas del genial ajedrecista cubano. Y en otras noticias, a un mes exacto de la inauguración de los Juegos Panamericanos de Toronto, el deporte cubano ratificó hoy su aspiración de retener el segundo lugar por países, según declaró al programa Haciendo Radio de Radio Rebelde, Antonio Becali, presidente del INDER. Cubana Licea Amador avanzó a la segunda fase del Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se efectúa en Dakota, Estados Unidos. Arribó este miércoles a La Habana selección de voleibol de Argentina para los choques ante Cuba este viernes y sábado correspondiente a la Liga Mundial. Cuba con 7 hombres y 6 mujeres en el Grand Prix de Judo de Budapest, Hungría, los días 13 y 14 de junio. Campeonato Nacional de Béisbol, categoría sub-23, comenzará el próximo día 21 en el Estadio 26 de julio, donde rivalizarán Artemisa, equipo campeón, y la Isla de la Juventud se conoció hoy en Congresillo Técnico. Y también del béisbol presentes Julieski Gurriel y Lourdes Junior Gurriel en los entrenamientos del equipo de Industriales para la próxima Serie Nacional. Deportes, Hernández, Luján. Gracias, Luján. Continuamos ahora con otras informaciones. 23 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias integraron el contingente Henry Reeve que partió al África en 2014 a enfrentar la epidemia de ébola. Una representación de estos profesionales fue reconocida en la mañana de este miércoles en acto presidido por el ministro de Salud Pública Roberto Morales Ojeda, la primera secretaria de la UJC Yuniaski Crespo Vaquero, así como jefes principales y oficiales de las FARC. El escenario, el Hospital Militar Central Dr. Luis Díaz Soto. Los protagonistas, profesionales de diversas instituciones médicas de las FARC. Entre ellos, el mayor Félix Báez Arría, que enfermó de ébola y tras curarse regresó al África a concluir una misión sagrada. Creo que se demostró al mundo que cuando hay una tarea humana, un compromiso humano, personas de diferentes países, de diferentes nacionalidades, de diferentes ideologías y religiones, podemos unirnos para luchar por un fin común. Creo que eso marcó una pauta también. El más joven de los médicos militares que enfrentó el ébola, el primer teniente Rotzé Ríos Molina, fue presentado como delegado directo al 10º Congreso de la UJC. Fue decisiva para lograr contener la epidemia, la participación de los cubanos. No solamente por el hecho de haber bajado la mortalidad de un 80 y tanto, a un 90%, a un 22%, en el caso, por ejemplo, del Centro de Tratamiento de Ébola, que yo era el coordinador, sino por la contención, es decir, la respuesta que tuvo después de nuestra llegada, a nuestra asistencia. El mundo entero dio el paso al frente porque ya tomaron el ejemplo de que nosotros estábamos ahí haciéndolo y que se podía hacer. Por su parte, el coronel Pablo Raventós Baquer, director del Hospital Militar Central Dr. Luis Díaz Soto e integrante de la Brigada Médica Cubana que combatió el ébola, calificó la misión de honrosa y ratificó el compromiso de regresar a cualquier escenario internacional a ofrecer asistencia médica. La contribución cubana a la disminución de los estragos causados por el ébola ha sido justamente valorada por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Cuba es ejemplo elocuente de todo lo que puede hacerse por preservar el bien más preciado, la vida humana. Melvin Joel y un equipo de Trimagen, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Directivos y especialistas del Fondo para el Desarrollo del Estado de Kuwait y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo participan en el evento Cubagua 2015, que tiene por sede el Palacio de Convenciones de La Habana. Así es, en declaraciones a la prensa reconocieron el avance de la colaboración entre sus agencias y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Cuba es una de las 130 naciones del planeta en la que está presente la cooperación para el desarrollo de la OPEP. Hasta ahora el Fondo PEP ha participado en 5 proyectos de suministro de agua potable, abastecimiento de agua potable y saneamiento por un monto que excede los $60 millones. Tenemos previsto la aprobación de una operación más este año para la ciudad de Trinidad. Pensamos que seguiremos respondiendo a las demandas y las prioridades del gobierno de Cuba en satisfacer la demanda de agua potable, ¿verdad?, para la mejoría de la calidad de vida de su población. El Fondo para el Desarrollo Kuwaití cumple indicaciones de los máximos dirigentes de ese país para incrementar la ayuda a los proyectos hidráulicos en Cuba. Existe una gran relación, una fuerte relación que une al emir de nuestro país con Cuba. Le hemos dado 4 créditos a Cuba por un valor de $76 millones. Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos valoran la contribución internacional a obras como estas.
todas estas inversiones. Estos créditos que nos otorgan van a financiar la parte de la divisa convertible, pero toda la moneda nacional, que son más del 50% del financiamiento de estas inversiones, lo aporta el gobierno revolucionario. La OPEP, Kuwait, Arabia Saudita, China, Japón, Francia y España aparecen entre los organismos y países que en los últimos 5 años han aumentado la cooperación con Cuba en el sector hidráulico. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Juristas estadounidenses que participan en un encuentro en La Habana consideraron hoy que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba transgrede los principios del derecho internacional. En el contexto de la 7ª Escuela de Verano de Derecho Internacional Público que sesiona en La Habana, la doctora Marjorie Kohn, presidenta del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos y de la Asociación Internacional de Juristas Democráticos, dijo a la televisión cubana que la política de bloqueo de su país contra Cuba es una violación a los principios del derecho internacional. Todos los tratados dicen que ningún Estado tiene el derecho de interferir con la económica, política o lo que sea en otro país. Entonces, este bloqueo desde el principio, desde inició en 1960, es una violación de la ley internacional. La jurista considera que también transgrede los derechos de los estadounidenses. Porque la gente quiere viajar y las corporaciones norteamericanas quieren invertir en Cuba. Entonces, casi nadie quiere mantener este bloqueo, aparte de algunos cubanos en Miami, pero el apoyo para el bloqueo está mucho menos ahorita que antes, porque hay más jóvenes en Miami y Obama ganó 50% del voto en la elección, del voto de cubanos en Miami. Entonces yo creo que este bloqueo va a terminar y yo creo que Obama quiere que la historia dice que él paró el bloqueo y él normalizó las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. La doctora integra la delegación de Estados Unidos que participa por estos días en La Habana en la 7ª Escuela de Verano de Derecho Internacional Público y el 9º Taller de Derecho Internacional Humanitario. Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Ayer ocurrieron numerosas lluvias en la región occidental de nuestro país que llegaron a ser fuertes e intensas en la provincia de Pinar del Río y también en Mayabeque. Y esto se debe a que permanece con poco movimiento una vaguada sobre el sudeste del Golfo de México en el aire superior que interactúa con esta vaguada en superficie y mantiene alta probabilidad de lluvias principalmente en el occidente de nuestro territorio, mientras que Cuba se mantiene bajo la débil influencia de las altas presiones que tiene su centro alejado al nordeste sobre el Atlántico. Y observen en la imagen de satélite la actividad de nublados con chubascos y lluvias principalmente en el extremo más occidental de nuestro país, en la provincia de Pinar del Río, y observen abundante nubosidad también sobre el Mar Caribe y alguna actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas hacia zonas del interior del resto de nuestro territorio. Y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la parte occidental. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 22 y 23 grados Celsius. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas principalmente hacia zonas del interior y sur, y las temperaturas máximas en la tarde tendrán valores de 31 y hasta 32 grados Celsius. En las provincias de la región central, un amanecer con predominio de nublados y temperaturas mínimas de 22 y 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades con aislados chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas alrededor de los 31 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer con predominio de nublados, temperaturas mínimas de 23 y hasta 24 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y sur con aislados chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas elevadas con valores de 32 y hasta 33 grados Celsius en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Y para los próximos 3 días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias en el occidente y centro del país que serán más aislados en la parte oriental debido a la permanencia de la vaguada en el Golfo de México, y las temperaturas se mantendrán elevadas
elevadas y con poca variación, máximas en la región oriental de 34 y 33 grados Celsius. En resumen, se pronostica para mañana algunos chubascos en la región occidental que serán más aislados en el resto del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El movimiento de innovadores y racionalizadores en la refinería Camilo Cienfuegos ha recuperado componentes vitales para el funcionamiento de esa industria. El ingenio de este colectivo logró rescatar ahora los ventiladores del sistema de enfriamiento de la planta perteneciente a la empresa binacional Cubenpetrol S.A. Más de 7 años con un régimen intensivo de trabajo, desde la reactivación de la fábrica a finales de 2007, deterioraron el componente principal de los sistemas de enfriamiento. Sometidos al ambiente corrosivo por la cercanía al mar y el contenido de los gases resultantes de la refinación, los ventiladores sufrieron desgaste en el rodamiento del cárter, la base del equipo. Vitales en el enfriamiento de los productos terminados en la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos, amenazaban con detener los procesos en la industria perteneciente a la empresa binacional Cubenpetrol S.A. Un sencillo dispositivo intercambiable fue la ingeniosa solución. Creamos un casquillo que se insertara en ese alojamiento que tienen ahí. ¿Qué objetivo? El objetivo es que el cárter, una vez montada la planta, no se tuviera que bajar más por ese problema. El mecánico solamente va, saca el casquillo de ahí y pone uno nuevo. 20 equipos han sido recuperados con esta invención que evita el desmontaje de los pesados ventiladores, paradas y otros gastos. Como se importa el equipo completo. Y el equipo cuesta unos cuantos cientos de miles de dólares. Y ya no es este modelo, hay que cambiar el sistema, hay que hacer cálculo de enfriamiento. La innovación deberá aplicarse paulatinamente hasta completar todos los ventiladores que sobrepasan los 40 en la industria, donde más de un centenar de innovadores y racionalizadores responden con ingenio a cada reto para asegurar la estabilidad de la empresa cubano-venezolana. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ejército tunecino rescató este miércoles en el mar a 356 personas, incluido un bebé de 2 meses. Los migrantes, en su mayoría africanos, intentaban alcanzar las costas de Italia. La inmigración ilegal hacia Europa y otros temas estarán presentes en la agenda de la 25ª Cumbre de la Unión Africana y sobre la que nos comenta la periodista Daisy Gómez. Muy buenas noches, Daisy. Gracias, Añé. Buenas noches a todos. Podría decirse que esta es una semana de cumbres. Comenzó el lunes con la G7, sigue hoy con la del encuentro CELAC-Unión Europea y ya está reunido en Johannesburgo, Sudáfrica, el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, UA, que anticipa a la 25ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno de esa organización que se celebrará los días 15 y 16 venideros. El tema de la cumbre es el año del empoderamiento de la mujer y el desarrollo rumbo a la Agenda 2063 de África. También se abordará la crisis que vive Burundi por la alteración de la Constitución. Los 53 mandatarios tratarán asimismo la xenofobia dentro de los propios países africanos y la emigración. Sobre esta reunión, África se ve compulsada por el aumento del tráfico ilegal de personas desde sus fronteras hacia Europa y las miles de muertes que ocurren cada año en el mar Mediterráneo. Sin embargo, las naciones africanas comienzan a desarrollar sus grandes potencialidades y en la última década el continente registró un crecimiento anual cercano al 5%, cifra envidiable para otras regiones del mundo donde la crisis económica iniciada en 2008 aún deja sus huellas. En busca de un desarrollo propio, hoy se firmó un acuerdo de libre comercio que abarcará desde Egipto hasta Sudáfrica. Ese tratado duplicará el intercambio entre sus 26 integrantes y comprenderá el 60% del Producto Interno Bruto de África. Cada vez son más en esas tierras los que comprenden que ellos son la base de su propio desarrollo y que este no debe venir de Occidente. Por eso los dirigentes africanos asistirán a la próxima cumbre a sabiendas de que los problemas de pobreza, explosión demográfica, salud, seguridad y corrupción representan un formidable reto. Pero también tienen claro que para vencerlo necesitan leyes adecuadas y buena contabilidad que impidan los flujos ilegales por 1.300 millones de dólares al año
que cuatriplican la deuda exterior del continente. Hoy esa región es la más joven del planeta, con 200 millones de personas entre 15 y 24 años de edad. Proporcionarles educación y empleo será la garantía del futuro africano. Gracias por su amable atención. Muy buenas noches. Bajo el título de Enmascarar al gusto, hoy tuvo lugar un performance de profesionales del arte culinario como parte del proyecto Cambiar la Máscara del artista Manuel López Oliva. Todo ocurre en La Cabaña, sede de la exposición Zona Franca, colateral de la Bienal de La Habana. Una gran fiesta del paladar resultó este performance que invitó a desenmascarar obras de la cocina artística y religiosa, a descubrir nuevas combinaciones, colores y sabores, y también a ser partícipes de un juego comestible y erótico. El enmascaramiento, en primer lugar, porque tiene que ver con las máscaras de mi obra. Y en segundo lugar, porque el enmascaramiento es una forma que también está presente en la cocina, en el mundo culinario. Es decir, las comidas se pueden enmascarar, incluso el paladar se enmascara. Cambiar la Máscara se titula el proyecto del artista Manuel López Oliva, que invitó a 7 reconocidos chefs cubanos a realizar el performance Enmascarar al gusto, arte culinario en estos días de Bienal, a fin de experimentar otras sensaciones. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mientras, en la Universidad de las Ciencias Informáticas quedó abierta la muestra Mi Amor al Arte, Mi Amor a Cuba, compuesta por obras donadas por Gilbert Bronston. Asistieron Antonio Guerrero, héroe de la República de Cuba, Rubén del Valle, presidente del Consejo Nacional de Artes Plásticas, y la doctora Natalia Martínez, vicerrectora de formación de la UCI. La expo, que forma parte de las actividades colaterales de la 12ª Bienal de La Habana, reúne 23 obras gráficas de maestros del arte contemporáneo como Picasso, Duchamp y Miró. Mi amor al arte, mi amor a Cuba, se expone por primera vez en universidades de la isla gracias a la generosidad del humanista Gilbert Bronston, hombre de grandes pasiones artísticas, políticas y sociales, un gran amigo de Cuba y defensor siempre de las causas más justas. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Termino con una invitación de la Sociedad Cultural José Martí. Se trata de la Peña Música y Más, conducida por Oni Acosta. El próximo viernes estarán David Álvarez, Eduardo Sosa y el director de los Jóvenes Clásicos del Son, entre otros invitados. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Paralela a la cumbre CELAC Unión Europea, hoy tuvo lugar en Bruselas un encuentro que reunió a empresarios y líderes políticos de ambos bloques regionales. Cuba estuvo representada por 2 delegados que fueron a buscar experiencias y mostrar las oportunidades de inversión en la isla. A metros de la sede oficial de la cumbre CELAC Unión Europea, cientos de empresarios y hombres de negocios buscaban fortalecer los lazos comerciales entre América Latina y Europa. El encuentro no pudo escapar del habitual espíritu eurocentrista, sin embargo, Cuba la vio como una oportunidad. Nosotros indiscutiblemente nos llevamos una experiencia, ellos están trasladando la importancia de promover un desarrollo inclusivo y sostenible, de garantizar que el medio ambiente sea el centro de este desarrollo, la participación de las pequeñas y medianas empresas. Podría decirse que es una cuestión estratégica para la isla. Los planes de desarrollo que impulsa Cuba cuentan con el interés de los inversores europeos. Europa es un importante inversionista en Cuba. Hay cerca de 80 inversiones europeas en el ámbito del turismo, en el ámbito del tabaco, de la industria alimenticia. Es decir, tiene un peso clave en esta esfera de las inversiones. Según analistas, podría ser este uno de los foros de mayores resultados, pues a Europa parece importarle más el acercamiento económico que el consenso político con los países latinoamericanos. Desde Bruselas, Bélgica, Antonio Gómez, Adrián Migueles y Oliver Zamora Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sí, así es, y seguimos en Bruselas, donde sesiona la segunda cumbre CELAC Unión Europea.
Con Oliver Zamora Oria también conoceremos las últimas noticias sobre este evento. Vamos. Buenas noches, hacemos un breve contacto para dar a conocer una información de última hora. Según nos informan, acabaron de concluir las negociaciones para la conformación definitiva ya de la declaración política y la declaración de Bruselas, dos textos que deben aprobar mañana los jefes de delegaciones a este segmento de alto nivel que se celebró hoy y seguirá mañana en esta segunda cumbre CELAC-Unión Europea. ¿Qué es lo realmente interesante acá? Bueno, es que ambas regiones, tanto la CELAC como la Unión Europea, se comprometieron y aprobaron un párrafo sobre Venezuela en el cual rechazan las medidas coercitivas y unilaterales. Esto es fundamental porque Venezuela había sido un punto de mucha discordia en las negociaciones de las últimas horas. La Unión Europea secundaba el decreto presidencial del presidente Obama en el cual declara a Venezuela como un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos, y la CELAC, como todos conocemos, defendía una posición totalmente contraria, había cerrado filas en torno al gobierno bolivariano. Este párrafo será aprobado mañana, repito, por los jefes de delegaciones y se logra así, sin dudas, quizás la victoria política, el acuerdo político más importante de esta cita. Mañana, para terminar, les informo que habrán dos grandes acontecimientos, será un día muy importante en la jornada y en todo lo que está sucediendo acá en Bruselas, capital de Bélgica. No solo quedará concluida ya la segunda cumbre oficial, o sea, la cumbre CELAC-Unión Europea, sino también será finalizada la cumbre de los pueblos, un importante evento político que reunirá a muchos amigos, a cientos de amigos de varias partes del mundo, y será otra muestra de solidaridad no solamente con Cuba, sino también con Venezuela, que ha sido el gran tema en esta cumbre. Así me despido, les prometo que seguiré informando sobre otros temas, sobre la jornada de mañana acá en Bruselas. Muchas gracias por su atención. Y fueron titulares en la emisión estelar las actividades del primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel en Bruselas. Las sesiones de trabajo de la segunda cumbre de la Unión Europea y la CELAC. El homenaje a miembros de la Brigada Médica Cubana que combatió el ébola en África Occidental. Y el encuentro del Papa Francisco y el presidente ruso Vladimir Putin en el Vaticano. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches y hasta mañana.